Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a las reflexiones sobre el Evangelio que hacemos siempre los días viernes a esta hora. Y abriendo el Evangelio, hoy salió este tema, misión del hombre inteligente en la tierra. Es un tema para reflexionar profundamente, porque nosotros tenemos que partir desde la relación de que somos semejanza de Dios. ¿Semejanza de Dios en qué? En su forma, en qué? Es en cuanto a la inteligencia. El libro de los espíritus en el ítem número 1, que para mí es uno de los ítems más bonitos y lo que realmente me hizo vibrar con el espiritismo, es Dios, inteligencia primera, causa primera de todas las cosas. Y cuando nosotros comprendemos de que somos hechos a la imagen y semejanza de la inteligencia de Dios, entonces allí tiene sentido absolutamente todo. Por eso es interesante este tema, misión del hombre inteligente en la tierra. Y comienza así: no presumáis de lo que sabéis, porque ese saber tiene límites muy estrechos en el mundo en que habitáis. Sucede esto con todos nosotros. Nosotros no podemos presumir de lo que sabemos porque todavía no tenemos esa libertad para saber todo lo que quisiéramos comprender. Hay un límite en nuestra inteligencia, pero ese límite es un límite solamente que abarca este instante, esta experiencia, ¿no? Un lapso de tiempo. Porque poco a poco vamos liberando a nuestra mente. Entonces, los límites se dan según el perfeccionamiento de cada persona. Y ese es el límite de la inteligencia. Y nosotros, por ejemplo, lo podemos concebir así. Los avances científicos en nuestra vida, en un principio, por ejemplo, pensemos en la Edad Media, donde no se conocía las teorías de la física con la profundidad que se conoce hoy, la física cuántica como se conoce hoy. Entonces, en la Edad Media, todo tenía que ver más o menos con la magia, con lo imposible. Y eso era un gran limitante para las personas de aquella época. El entender, por ejemplo, una enfermedad, el entender alguna condición, un eclipse, se convertía en un proceso mágico. De ahí muchas de las religiones y las expresiones mitológicas, religiosas, venían de aquella concepción mágica. Luego aparece la ciencia y la ciencia comienza a desarrollar una forma, un método, herramientas para que nosotros, los seres humanos, vayamos comprendiendo la vida, nuestra existencia. Sin embargo, mismo que tenemos herramientas para comprender muchas cosas, también nos hace falta herramientas para comprender otras que son de un ámbito más sutil. Por eso la inteligencia tiene límites y es ese avance moral, ese perfeccionamiento interno que todos nosotros necesitamos. Llegará un día donde nosotros desarrollemos también las herramientas para poder comprender dentro de este ámbito material lo que significa el espíritu. Más, como ciencia también se presenta el espiritismo para abrir nuestra mente, para permitirnos observar
el mundo de los espíritus a través de todos aquellos elementos que son fundamentales dentro de una casa espírita. El estudio, el entendimiento filosófico y la práctica mediúnica. Gracias a la práctica mediúnica, que dentro del espiritismo es algo muy especial ahora que estamos también celebrando los 160 años del Libro de los Medios, que es muy especial porque tiene un sistema, una rutina de cómo llevar a cabo una reunión mediúnica, de los pasos que debe tener una persona para poder educar su mediunidad. Todo eso dentro del espiritismo nos deja observar, nos deja tener una visión del mundo espiritual. Es así que no solamente los médiums nos dan esta imagen del mundo espiritual dentro de las reuniones mediúnicas, sino que también hay obras, existen obras que son dictadas por los espíritus y los médiums también logran transcribir estas obras. Así tenemos libros fantásticos como los de Chico Xavier, Divaldo Franco y otros más que tienen esa particularidad de que los espíritus nos muestran, nos dan su visión desde el mundo espiritual, nos dan su visión de la vida. Entonces, la inteligencia no se desabastece, no muere, está allí en el universo. Después de esta vida, continuamos siendo los seres inteligentes. Y esta es una pregunta también que está en el libro de los espíritus. Vale la pena que usted la busque. La mediunidad, dentro de todos esos aspectos, nos acerca a esta inteligencia. Entonces, nosotros podemos ver que dentro del ejercicio de la mediunidad hay una mente inteligente manifestándose y que manifiesta su angustia, su alegría, sus deseos, su enojo o también su tranquilidad. Y todo esto es un factor de autoconciencia o es una cualidad de estar autoconsciente. Por eso es, en efecto, inteligente. Y por esa razón también podríamos decir que el espiritismo es una ciencia en ese sentido, porque experimenta, es experimental. Experimenta a través de esas reuniones mediúnicas que el espíritu sobrevive a la muerte y que mantiene su inteligencia intacta. Que todo lo que vivió en esta existencia y experimentó se lleva consigo al mundo espiritual y que no es ni más ni menos de lo que fue cuando era encarnado. Por esa razón, nuestra inteligencia tiene esos límites. Mientras que nosotros no superemos esos límites materiales, que es todo aquello que nos tiene atado al sufrimiento, y eso es de estar atado al sufrimiento, es el deseo de poseer un nombre, de poseer X cosa, de poseer un puesto, de poseer un estatus, en fin, todo eso que nos hace sufrir nos impide desarrollar nuestra inteligencia, porque nos hace obrar con egoísmo. Es como este punto, el bien y el mal. Y nosotros sabemos que Dios no crea el mal. El mal simplemente es la manifestación de la ignorancia. ¿Por qué Dios no crea una prueba para mí? Un evento desafortunado para mí. Es otra cosa que nosotros debemos reflexionar. Porque Dios no crea el mal.
crear algo malo es ineficiente. Es un autosabotaje. Es como si usted está haciendo con mucha ilusión una cena para personas queridas. Y de pronto dice, no sé, lanza un tarro de sal y echa a perder la cena. Y, y piensa, ¿y por qué sería que la cena quedó mal? Todo acto negativo es un acto ineficiente, es un acto que no se perfecciona. Por lo tanto, la inteligencia tiende a la perfección. La inteligencia tiende a ser eficiente. Entonces, si nosotros vemos dentro de la historia del hombre, la inteligencia hace y genera beneficio para toda la humanidad, para todo un grupo social. Es así que si nosotros pensamos en, por ejemplo, en el tratamiento de la información, los computadores, que todos de alguna manera tenemos, sea un celular, un computador, una tablet, algo que nos permite comunicarnos a través del Internet. Cuando nosotros pensamos eso, entonces vemos que aquel punto inteligente, aquella idea inteligente, da origen a que muchas personas se beneficien. La persona que pensó en facilitar el cálculo matemático, no solamente para él, sino para otras personas, ayudó a crear todo lo que hoy se conforma con nuestros ambientes virtuales y que fueron más acogidos al momento que surgió la pandemia. Entonces vemos que la inteligencia es eficiente, es importante y que nos ayuda a conseguir, a lograr ciertas cosas que no solamente me van a servir a mí, sino que va a ser para el servicio general. Por eso el perfeccionamiento moral nos ayuda a eliminar de nosotros el orgullo y el egoísmo para poder utilizar abiertamente, de una mejor forma, nuestra inteligencia. Continúa el Evangelio diciendo, aún en la suposición de que poseáis una de las inteligencias más brillantes del globo, no tenéis ningún derecho de envaneceros de ello. Si Dios, en sus designios, os ha hecho nacer en un medio donde habéis podido desarrollar vuestra inteligencia, es porque desea que la empleéis para el bien de todos, lo que estábamos hablando. Entonces, no se puede utilizar la inteligencia solamente para mi beneficio. Cuando yo utilizo la inteligencia únicamente para beneficiarme a mí, se convierte en un acto improductivo. Y la persona se mantiene estática, porque no tiene la posibilidad de desarrollar. Muchas personas que a veces dicen, tienen inteligencia para el mal. En realidad no tiene inteligencia para el mal. Tiene astucia, tiene sagacidad, tiene instinto, mas no es una inteligencia. Cuando nosotros desarrollamos nuestra inteligencia, entonces también comenzamos a reflexionar sobre nuestros propios actos. Y por eso en el Evangelio continúa diciendo, se trata de una misión que Dios os confía al depositar en vuestras manos el instrumento con cuya ayuda podréis desarrollar por vuestra parte las inteligencias atrasadas y conducirlas a Él. Entonces, es una obligación para nosotros comenzar a desarrollar nuestra inteligencia. Es una misión. Cuando hablamos de misión, muchas veces la gente tiende a tergiversar
Y existe la tendencia egoica y heroica. Es un arquetipo en que la persona tiene que desarrollar una misión heroica. Entonces, todas las personas quieren ser super medium, las personas quieren ser el gran protagonista de alguna cosa, salvar el planeta, como si fuese una película, y se olvidan de las cosas simples de nuestra existencia y las verdaderas misiones que nosotros tenemos. Y la misión principal que nosotros tenemos y que Dios impone esa misión, que no es una imposición patriarcal, ¿no? Es una imposición de la propia existencia, de nuestra propia existencia, el comenzar a desarrollarnos. Porque la naturaleza de la vida manda eso, desarrollarnos. Cuando nosotros tomamos esta misión en serio de desarrollar nuestra inteligencia, entonces comenzamos a tomar en cuenta otros factores que nosotros no habíamos observado. Y empezamos a invertir en nosotros mismos, en nuestra cultura, en nuestro crecimiento emocional, en nuestro crecimiento intelectual, en nuestro crecimiento artístico, porque todos esos saberes conforman nuestra inteligencia. Aquella inversión nos vuelve en personas conscientes. Entonces, nunca hay que dejar de prepararse, nunca hay que dejar de estudiar, jamás hay que dejar de aprender o de querer aprender alguna cosa nueva, diferente. Porque de aquello, de lo nuevo, de lo diferente que vamos a aprender, nosotros vamos también a adentrarnos en nosotros mismos y será un mecanismo de autoconocimiento. Cuando yo aprendo algo nuevo, entonces yo necesariamente voy a tener que tener conciencia y paciencia conmigo mismo. Si yo hago siempre, rutinariamente, lo mismo, echo a perder mi mente. Si no soy creativo, echo a perder mi mente. Necesitamos caminar, necesitamos avanzar, hacer cosas creativas, cosas nuevas, en beneficio propio y del conjunto. Así, nosotros estamos cumpliendo nuestra misión. No nos quedemos con el pensamiento estancado o con las mismas ideas de siempre. Es necesario que todos nosotros renovemos nuestras ideas y que tengamos la oportunidad de cultivar nuestra inteligencia, porque eso nos va a ayudar a desarrollar inteligencia en las otras personas. Porque la persona que sabe enseña. Y esto es algo innato y natural en los seres humanos. La humanidad no podría haber sobrevivido si no existiese este intercambio. Yo aprendo y después enseño. Todos lo hacemos. Los padres lo hacen con sus hijos de una manera natural. El padre le enseña a sus hijos ciertas normas, por ejemplo, de conducta, cómo arreglarse, en fin. Y eso es de forma natural. Es como aprender una receta de cocina. Nosotros podemos ir a la casa de los abuelos y ellos saben hacer una receta especial. Entonces, nos pasan esa información. Pero nos pasan también información de la familia, nos pasan información de cómo solucionar los problemas, de cómo ven la vida. De la misma manera, la primera persona que quizá descubrió el fuego
le fue necesario enseñarle a otro. Y ese otro que aprendió fue también enseñando a otras personas. Y así aquel conocimiento comenzó a popularizarse y naturalmente facilitó la vida de muchos. Comprendemos la misión de la inteligencia cuando yo soy inteligente, actúo de una forma inteligente, comienzo a utilizar mi inteligencia, entonces nos beneficiamos absolutamente todos y aquellos que no sabían, hoy comienzan a saber a través de mí. Porque todos nosotros vamos a tener personas que nos escuchen. Muchas veces nosotros tenemos prejuicios sobre nosotros mismos, ¿no? Sobre nuestra propia vida. Y pensamos que no somos lo suficientemente buenos, de que no somos personas importantes, de que no importa mucho lo que nosotros digamos para los demás. Y no es así. Todos nosotros tenemos personas que nos escuchan. Todos nosotros tocamos el corazón de algunas personas. Y si entendemos esto, todo lo que nosotros aprendemos y después lo vamos a reproducir, lo vamos a enseñar, lo vamos a pasar, porque como dije al inicio, es de una forma natural. Esto va a ayudar que las otras inteligencias también tengan la oportunidad de cultivarse. Y de esa forma, poco a poco vamos a ir comprendiendo qué es Dios, que es la pregunta fundamental y existencial del ser humano. Porque mismo que no tenga una creencia definida o que se considere agnóstico, va a tener la misma pregunta. ¿Qué es Dios? Tanto para destruir como para construir, sea para tener fe, para no tener fe, o para llenar ese vacío de entendimiento que todos nosotros de alguna forma tenemos, porque es algo que sabemos, más que no lo concebimos y ni siquiera está en un rango de imaginación en el cual nosotros podamos expresar. Bien dice los espíritus que no existen palabras para definir ciertos eventos y ciertos qué de la naturaleza y de la vida, porque todavía necesitamos desarrollar nuestro intelecto moral. Y continúa, la naturaleza de la herramienta de la inteligencia ¿no indica acaso el uso que debe hacerse de ella? La azada que el jardinero pone en las manos de su ayudante ¿no le indica a este que debe cavar la tierra? ¿Qué dirías si ese ayudante, en lugar de trabajar, levantara la azada para herir a su patrón? Dirías que es horrible y que merece ser expulsado. Voy a quedar ahí, porque ahí tiene una respuesta. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, nuestros problemas. Y todos nosotros queremos también que nuestros problemas se desintegren automáticamente, que desaparezcan de una manera mágica. Y no sucede, o solicitamos a los espíritus que ellos se encarguen de esos problemas de una forma mágica, o llamamos a una persona o pedimos a una persona que ore por nosotros, que haga algo para que esos problemas simplemente desaparezcan. Cuando nosotros tenemos la herramienta, nuestra inteligencia, para enfrentar todos
aquellos problemas. Porque si no, somos como esta imagen mental que nos da el Evangelio. ¿Qué diría si el ayudante, en lugar de trabajar, levanta el asadón o la asada para herir a su patrón? Entonces, ¿qué pasa si nosotros nos rehusamos a utilizar nuestra inteligencia para solucionar los desequilibrios que hemos generado en nuestra vida? Entendiendo que todo desequilibrio está generado por nosotros mismos. Porque quizá no supimos decir sí o decir no en su debido tiempo. Comienza allí. Solamente piénselo. Diríais que es horrible y que merece ser expulsado quien no utiliza la inteligencia. Pues bien, ¿no sucede lo mismo con aquel que se sirve de su inteligencia para destruir la idea de Dios y de la providencia entre sus hermanos? Y esta pregunta es muy actual. ¿No sucede lo mismo con aquel que se sirve de su inteligencia para destruir la idea de Dios y de la providencia entre sus hermanos? Hoy en día se han levantado también muchas inteligencias, personas muy bien instruidas, no puedo decir educadas, esa es otra forma, ese es otro aspecto, muy bien instruidas, de alto nivel de conocimiento. Sin embargo, que su propuesta ha sido destruir la idea de la familia, destruir la idea de la unión, la idea de la fraternidad. Y lo vemos en muchas partes del globo que esas ideas y esos idealistas, en ese sentido, solamente entre comillas, porque no es un idealismo, ¿no? Les hace gritar por causas que resultan hasta indecentes y generan separación dentro de los núcleos que deberían cada vez más unirse para hermanarse. Aquella división generada por la inteligencia simplemente es el mal uso de la inteligencia. Como se dijo en un principio, no prospera esta inteligencia. Por eso únicamente se queda en ese estado primitivo. Continúa así. ¿No sucede lo mismo con aquel que se sirve de su inteligencia para destruir la idea de Dios y de la providencia entre sus hermanos? No levanta contra su patrón la azada que le ha dado para capir el terreno, para limpiar el terreno. ¿Tiene derecho al salario prometido? ¿No merece, por el contrario, ser expulsado del jardín? ¿Qué estamos haciendo con la vida de los seres humanos, con la vida del planeta, con la forma como nos relacionamos con los demás? ¿Cuál es el proceso natural? El proceso natural de todo ser es la asociación. Pocos seres en la naturaleza, y se podría decir casi solamente insectos, tienen la tendencia a aislarse, a estar solos, a destruir a la pareja, a disociar su familia. Generalmente, entre animales que tienen un poquito más que son mamíferos, que tienen un poco más de desarrollo, siempre tienen la tendencia a formar una jauría, a formar un grupo para convivir entre sí.
¿Qué hacemos los seres humanos? Nos desunimos. Ese acto contra naturaleza ya es el propio mal uso de la inteligencia. Y las propias personas van a sufrir los estragos de todo eso. Y sus vibraciones, el propio planeta, va a exigir una explicación de todo eso. Por eso suceden tantas cosas también, ¿no? Será expulsado, continúa el Evangelio, será expulsado, no lo dudéis, y cargará consigo existencias miserables, llenas de humillaciones, hasta que se incline ante aquel a quien le debe todo. Cuando nosotros somos responsables, hay una cosa que nosotros debemos comprender. Todos los seres humanos somos responsables de otras vidas. Todos. Va a decir, pero yo no tengo hijos, no me he casado, ni nada. Igual, es responsable de otras vidas. Usted no se da cuenta. Es simple eso. No se da cuenta, pero todos los seres humanos somos responsables. Somos responsables de instruir a las otras personas. Somos responsables de animar, de dar esperanza, de ser bondadosos. Somos responsables de todo eso. Cuando nosotros no comprendemos eso, entonces podemos incurrir en grandes tormentos también para los demás. Y esos grandes tormentos pueden generar en suicidios, en transformaciones en el temperamento del individuo, en dolores emocionales muy, muy fuertes. Por lo tanto, allí también nuestra inteligencia no está siendo utilizada. Y nosotros en una vida futura vamos a querer mejorar todo eso. Ya no vamos a querer ser así. Y para eso vamos a tener que pasar por algunas situaciones hasta comprender lo que nosotros mismos hicimos mal. Vale la pena ser nuevamente inteligentes para no tener que pasar por todo eso. Seamos conscientes, seamos responsables de nuestra vida y también de la vida de los demás. Seamos todos buenos maestros. La inteligencia es fecunda en méritos para el porvenir, y eso es increíble. Cuando utilizamos nuestra inteligencia, somos capaces de cultivar el porvenir. Somos capaces de garantizar nuestra vida futura, pero con la condición de que se haga buen uso de ella. Si los hombres que la poseen se sirvieran de la inteligencia conforme a la voluntad de Dios, la labor de los espíritus que hacen progresar a la humanidad sería mucho más fácil. Ahora, ¿cómo utilizo mi inteligencia? ¿Cómo sincronizo mi inteligencia a la voluntad de Dios? Es saber escuchar aquellas intuiciones. Necesita calmarse un poco. Y cuando se calma, entonces allí comienza a sentir, a comprender cuál es su lugar en esta vida. ¿Qué es lo que puede hacer? Entonces allí está cumpliendo la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios no significa entrar en un sacrificio terrible y que todo sea una lucha y todo oscuro. No, significa ser intuido. Intuir para hacer cosas cada vez mejores. Entonces, los espíritus y la labor de inspiración de los espíritus hacia la humanidad va a ser mucho más fácil. Si yo comienzo a hacer mi parte, si todos nosotros comenzamos a hacer nuestra parte, todo es mucho más fácil.
porque nuestros sentimientos y nuestros pensamientos generan una vibración, generan una forma de existencia. Y si nosotros investigamos un poco y vemos acerca de algunos estudios sobre física cuántica y todo eso, vemos cómo el pensamiento influye sobre el experimento. Es así que si utilizamos nuestros pensamientos de forma inteligente y nuestro actuar es inteligente, entonces todas las cosas son capaces de cambiar. Todo de lo que estamos insatisfechos, y estamos insatisfechos porque existe mucho desorden, pero nosotros también somos generadores de ese desorden. Continúa el Evangelio en sus trechos ya casi finales. Lamentablemente, muchos la convierten en un instrumento de orgullo y de perdición para sí mismos. El hombre abusa de su inteligencia tanto como de sus demás facultades, pese a que no le faltan lecciones que le advierten que una mano poderosa puede quitarle lo que ella misma le ha dado. Debemos comprender que nosotros como seres humanos no somos dadores de la vida, somos portadores de vida, porque se nos fue otorgada a nosotros. Y esta vida nos trae conciencia, autonomía e inteligencia. La inteligencia es un instrumento que debemos comenzar a utilizar adecuadamente para el desarrollo colectivo, para el desarrollo de nuestra propia vida. Les dejo con esas palabras. Si tienen quizás alguna pregunta, algo para esclarecer, estoy a las órdenes. Por lo tanto, es muy interesante, ¿no? La inteligencia. Nosotros nos ponemos a pensar sobre la inteligencia y la mayoría de las veces los seres humanos optamos por descalificar nuestra propia inteligencia y no darle mucha importancia. Al no darle importancia, nosotros también no estamos cumpliendo con esa misión que nos dejó Dios en cada una de nuestras existencias, desarrollarnos, mejorarnos en nuestra vida. Muy bien. Les dejo un abrazo fraternal y cariñoso para todos ustedes y nos vemos el próximo viernes para otra reflexión. Muchas gracias.